Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida mañana el Espíritu Santo te saluda. Meditaremos en la palabra del Señor en el libro de los Romanos capítulo 3. Los judíos y la ley. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuanto fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que hagan bienes. Amén y amén. Bendito sea la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida mañana, amado hermano. El Señor nos quiere enseñar verdaderamente la ventaja que tenía, ¿verdad? Y que tiene todavía el judío, ¿verdad? Y de qué le aprovecha la circuncisión. Qué bueno, porque tiene mucho, dice el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, en esta hora. Esta era una carta que Pablo le escribía a los judíos que estaban allá en Roma. Y como ellos, ¿verdad? También son bien apegados a la ley, ¿verdad? Tanto los romanos como también, ¿verdad? Los judíos. Entonces Pablo les estaba escribiendo esta palabra del Señor, diciéndoles, recordándoles, como tal vez a ti y a mí, hoy nos está recordando el Señor, porque por fe, ¿verdad? Y por la palabra del Señor, venimos a ser, ¿verdad? Los judíos espirituales. Aunque a muchos no les gusta, y eso es bien importante decir, porque muchos ofenden, ¿verdad? Al pueblo judío. No es que sea así, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? Queremos ofender, ¿verdad? Al pueblo judío, y no deberíamos de ofenderlo, porque es el pueblo escogido de Dios. Y oiga lo que dice el Señor aquí en esta hermosa y bendecida mañana. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Señor. Al pueblo judío se le, ¿verdad?, encargó la Torá, o sea, la ley, la palabra del Señor, la palabra que todavía está vigente y va a estar vigente, ¿verdad?, todo el tiempo, ¿verdad?, en ellos y en nosotros también, porque Jesús fue también quien dijo que Él no venía a abolir la ley, sino que venía a cumplir la ley. Así que esa ley, esa palabra es la que se les confió a ellos y también se nos confía a nosotros, y por eso que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad?, la ley. Hay muchos que dicen de que ya no estamos en el tiempo de la ley. No, la ley siempre va a estar. Hay que acordarnos lo que Jesús dijo, ¿verdad? Allá en Mateo, bendito sea el Señor 5, bendito sea el Señor, que verdad que Él no vino a abolir la ley. Se lo voy a leer para que veamos que nosotros, ¿verdad?, tenemos que cumplir la ley que está escrita, porque el Señor, ¿verdad?, así lo ha dejado. O sea que Jesús fue el que nos ha enseñado a no, ¿verdad?, dejar la ley, porque algunos dicen, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Pues sí, pero la gracia también cumple la ley. Bendito sea el Señor. Mire, en San Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, hermano, no ha venido, ¿verdad?, el Señor a abolir la ley, ni nosotros tampoco. Así que tenemos que cumplir, ¿verdad?, la ley, la Torá que está escrita en la palabra del Señor. Lo que el Señor vino a abolir es la ley del pecado, la ley del hombre, ¿verdad? Pero sí la ley, ¿verdad?, del judío, ¿verdad?, que es la Torá en este caso, ¿verdad?, todavía está vigente. Por eso que les dice, ¿verdad?, ¿qué aprovecha, ¿verdad?, qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero Dios ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos,
¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Oiga, mire qué lindo. Muchos de nosotros, cuando habla de la circuncisión y habla de la ley, está hablando de la palabra del Señor, y la circuncisión es el pacto que Dios hizo con el pueblo judío, ¿verdad? Comenzando desde Abraham. Y el Señor, ¿verdad? Ese pacto lo mantiene. Él vino, hace poco lo estábamos predicando, donde Jesús con la muerte en la cruz, Él vino a confirmar, vino a sellar, vino a darnos esa firma, y por eso quedó escrita esta ley, que es la palabra del Señor, donde Él nos afirma de que es el pacto que está con los judíos, también ya lo estaba haciendo con nosotros, los que éramos en otro tiempo los gentiles, porque hoy venimos a ser, ¿verdad? También, ¿verdad? Ciudadanos del reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Así que, hermanos, ¿verdad? La circuncisión es el pacto, y la ley es la palabra del Señor, que es la que tenemos que cumplir. Y eso no abroga las promesas, ¿verdad? Verdaderamente de ese pacto que el Señor nos hizo, que íbamos a ser bendecidos, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Oigan lo que dice aquí. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. O sea que nosotros, ¿verdad? No podemos verdaderamente, mentir. Y su incredulidad de los judíos no ha hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque esa circuncisión, ese pacto que Él hizo con ellos, está vigente como está vigente con nosotros también. Entonces es un pacto que Dios ha hecho, y dice que es por dos cosas inmutables. Es imposible que Dios mienta. Primeramente, ¿verdad? Por la promesa que le hizo a Abraham, y él, ¿verdad? No pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, y por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esas son por las dos partes, las dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios miente. ¿Lo querés leer? Lo vamos a leer. Mire qué lindo el Señor. Allá lo leemos en el libro de Hebreos, capítulo 6. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, miren, porque estamos aprendiendo, y por eso que no es nula, no hace nula la fidelidad de Dios, aunque, ¿verdad?, algunos de ellos y aún de nosotros seamos incrédulos. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es imposible que Dios mienta por esas dos cosas inmutables, por la promesa que le hizo Abraham y por la muerte de Jesús. La promesa la hizo de palabra, y con Jesús, Abraham, y con Jesús firmó, ¿verdad?, esa promesa a través de la muerte en la cruz del Calvario. Qué bueno es el Señor, qué lindo. Así que la fidelidad, bendito sea, oiga, dice aquí, dice: pues sí, que si algunos de ellos han sido incrédulos, porque todavía hay unos que no creen en Jesús de Nazaret, y hay que entenderlos y hay que respetarlos, porque ellos están todavía creyendo, y hay muchos puntos escriturales los cuales Dios les ha vedado, ¿verdad? O sea que están, ¿verdad?, cegados, le podemos decir, están oscuros, que no quieren entender de que Jesús es el Mesías. Tienen mucha razón en ciertos aspectos, porque cuando ellos estudian la Torá o estudian la Biblia, ¿verdad?, entonces ellos, hay cosas que no las pueden comprender, ¿verdad? Y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque también los libros, ¿verdad?, de la Biblia que se han venido traduciendo, le han cambiado bastante, ¿verdad?, el sentido, ¿verdad?, original de las Sagradas Escrituras. Así que por eso se les ha confiado a ellos la Torá, o sea, la ley. Ahí está. Si nosotros aprendiéramos el hebreo,
¿verdad? Ahí estaría bien cabal, ¿verdad? Podríamos entender ciertos pasajes de la Biblia como ellos lo entienden, y por eso que en veces les queda en duda de que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Pero eso ya es, como dice la palabra del Señor, que Dios les ha puesto un espíritu de estupor. O sea, la incredulidad de ellos, oiga, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, Dios siempre lo ama. Dios siempre sabe de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Los judíos son el pueblo escogido de Dios. No son ellos malos como muchos de los predicadores, incluso, ¿verdad?, cristianos, lo hacen ver a los judíos, y no. Los amamos y deberíamos de amarlos y respetarlos. El mismo Jesús dejó escrito ahí en los salmos que oráramos por Jerusalén, que oráramos por Israel. Sí, nosotros tenemos que orar y tenemos que ser amigos, ¿verdad? Y tenemos que amarlos y ser hermanos de ellos, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos todavía no creen en Jesús de Nazaret. Esa incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, no. Aquí mismo en Romanos, capítulo 11, bendito sea el Señor dice así de esta manera, mire qué lindo el Señor. Dice aquí, dice, glorioso sea el Señor. Bendito sea el Señor, glorioso sea. Romanos 11, mire. El Señor dice de que, ¿verdad?, que Dios lo va a hacer salvo, ¿verdad? Porque ellos todavía no nos podemos ensorberdecer, ni podemos, ¿verdad?, hablar mal de Israel, ni de los judíos, porque a ellos se les ha sido confiada la palabra del Señor, la ley, ¿verdad? Y sí, vale mucho el pacto, o sea, la circuncisión que ellos hicieron. Dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hay endurecimiento en Israel, y eso Dios lo ha permitido. Él dice que pone un espíritu de estupor para que viendo no vean, leyendo no entiendan, ¿verdad? Y oyendo no oigan. Así que, ¿verdad? Esto Dios lo ha permitido, no nos podemos ensorberdecer, ni tampoco podemos, ¿verdad?, engrandecernos, ¿verdad?, ni jactarnos contra ellos. Dice aquí, ¿verdad?, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea que Dios no hace nula, ¿verdad?, la infidelidad de ellos. Dios siempre se mantiene fiel con ellos y con nosotros también. Qué bueno, y eso es lo que aprovecha mucho, ¿verdad?, la ley, ¿verdad?, y los profetas. Así que la ley, ¿verdad?, perdón, y la circuncisión. Dice aquí, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Nosotros, como ellos, se pueden juzgar, se pueden justificar con sus palabras tomando la palabra del Señor. Y siempre que nosotros tomemos la palabra del Señor, ¿verdad?, en ese momento nosotros podemos tener esa confianza. Tenemos que tener esa confianza y el Señor quiere que nosotros le demos, ¿verdad?, la misericordia. Así que el Señor quiere que nosotros creamos en Él. Quiere que le creamos en Él. Así que, hermanos, tenemos que tener esa confianza en el nombre del Señor. Así que, dice, de ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. O sea que David tomó esta palabra y con sus palabras fue verdaderamente justificado. Así que el Señor, ¿verdad?, le dio el Salmo 51 a David y tomó esa ley, esa palabra. Y por esa palabra fue justificado y fue perdonado por parte de Jesús de Nazaret. Así que, ¿verdad?, nosotros tenemos que verdaderamente creer de que Dios es justo, es fiel y es verdadero en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, le dice que de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Jesús, ¿verdad?,
nos ha venido a enseñar la palabra del Señor y Él dijo que no íbamos ¿cómo se llama? Abolir la ley. La ley siempre está. La ley es espiritual y la ley, la que está escrita, es la misma palabra que está escrita aquí en el Génesis, es toda la palabra que está también escrita en toda la Biblia. Así que no se contradice, es mentira. Y eso es lo que le ha pasado en parte al pueblo judío, porque ellos, ¿verdad? Lo entienden, no entienden la parte espiritual, porque hay una ceguera espiritual, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no ha venido para enseñarles los misterios que hay. Pero eso, como decimos ahí, ¿verdad? Allá, cuando entre en la plenitud de los gentiles, ellos van a entender y van a comprender. Entonces todo Israel será salvo también. Así que, hermano, mire qué lindo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Oiga, mire qué lindo. Hablo como hombre. ¿Será injusto que te esté pasando algo? ¿Alguna enfermedad, algún dolor, algún castigo que estás recibiendo? ¿Será injusto Dios? No. Esa injusticia, ese castigo que Dios está haciendo en tu vida, sirve, ¿verdad?, de ejemplo para los demás. Oiga, mire qué lindo. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué? Porque si tú pecas, Dios viene y te castiga. Y como te castiga, eso hace entender a las demás personas. Sí, no, lo castigó porque tenía la ley de Dios y al que toma por hijo lo castiga, lo disciplina y lo corrige el Señor. Y si somos hijos de Dios, tenemos que aceptar la corrección, la disciplina que Dios nos impone, así como tú y yo aceptamos mucho tiempo la corrección de nuestros padres. Y nos amamos todavía. Entonces Dios también, ¿verdad? Como hijo, Él nos corrige, nos castiga. Y eso sirve también, ¿verdad?, para las otras personas que nos están observando y nos están viendo. Y dicen, ¿y por qué le pasa a esos cristianos? Usted como cristiano tiene que ser sincero y decirle, esto me está pasando porque le fallé al Señor. Porque fui rebelde, Él me está castigando, como soy hijo de Él, me está corrigiendo y yo voy a ser corregido. Y toma la palabra del Señor y pide, y tome Salmo 51, y donde dice, verá, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. O sea que, oye, con esas palabras te estás justificando. Estás tomando la palabra del Señor y tú lo estás diciendo, yo reconozco que he fallado. Miren, muchos hermanos le fallan al Señor y están en castigo y ellos le atribuyen que es una prueba, y está bien, yo no estoy en contra de eso, que es una prueba del enemigo, que no, muchas veces disciplina de parte del Señor, aleluya, y no lo pueden reconocer, no pueden decir yo estoy enfermo, y a mí se me perdió el negocio que tenía, porque hay una disciplina que está haciendo el Señor en mi vida. Santo el Señor, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos justificamos con esas palabras que Dios nos ha dado, y nosotros le decimos, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea vencido. O sea, tú tienes que reconocer en tu interior. Dice que aquel que confiesa los pecados del Señor y se aparta los pecados de nosotros y se aparta de ellos, alcanza la misericordia de Jehová, de Dios, del Padre Celestial. Qué bueno es el Señor. Así que, hermanos, ¿verdad? El Señor nos está enseñando en esta hora que qué ventaja tiene el judío. También nosotros tenemos esa ventaja de que tenemos la palabra del Señor. Y con esta palabra, si tú la cumples, tú puedes ser justificado y puedes ser perdonado. Oiga, mire qué dice. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué no soy juzgado como pecadores? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. No podemos decir eso nosotros. Pero nuestra, ¿verdad?, injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y todos aquellos, ¿verdad?, observan. Y dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces Dios les puede decir claramente al mundo, miren, si yo castigo a mis hijos, que son mis hijos, ¿cómo no los voy a castigar a ustedes? Aleluya, santo Señor. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Tú tienes la palabra. ¿Y de qué provecho tiene el judío que se le ha confiado la palabra? Así es, tú también tienes esta palabra que se te ha confiado. Por misericordia se nos ha confiado a nosotros la palabra del Señor, y esta palabra tenemos que ponerla por obra, y esta palabra es la que tenemos que verdaderamente utilizar cada vez que seamos verdaderamente problemados, estemos en una dificultad o estemos en pecado con Dios. Dice que por esta palabra, ¿verdad?, nosotros seremos justificados, y con la que tú digas, que tú reconozcas el pecado, serás, ¿verdad?, verdaderamente librado y venzás cuando sea juzgado. Oremos.
Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana. El Espíritu Santo nos ha enseñado, oh Dios de la gloria, que tenemos mucha ventaja. Como los judíos, que son un pueblo de Dios, no los podemos ensoberbecer, ni tampoco podemos jactarnos contra ellos, Señor, sino que te oramos para que un día tú les des ese entendimiento, que tú eres Jesús, el Mesías que vino. Ellos esperan todavía el Mesías y tienen toda la razón de esperarlo. Tú así lo permitiste, yo no lo puedo juzgar, pero los amamos y te oro por la paz de Israel, te oro por la paz de Jerusalén, y te pido que un día, pues, verdad, como tú lo dijiste ahí, también va a ser, verdad, salvo todo Israel. Así que desde ya, bendice a los judíos mesiánicos, los que creen en el Mesías, y todos aquellos que verdaderamente han aceptado a Jesús. Y si tú no has aceptado a Jesús, hoy esta mañana lo puedes aceptar. Dile así: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que viniste a morir en la cruz de Calvario y derramaste esa sangre preciosa para perdón de pecados. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, y con letras de oro y átame al cuerpo de Cristo. Hoy tú te has justificado con las palabras, ¿verdad?, tuyas, ¿verdad? Cuando estabas siendo vencido por el enemigo, hoy estás en libertad por medio de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, amado hermano. Amén y amén.